Hay cosas que la vida te dice antes de darte lo que esperas. No te lo dice con palabras, no te manda un mensaje ni te hace una llamada. Te lo dice con señales, con coincidencias que parecen accidentales, pero que tienen una coherencia interna que, cuando aprendes a leerla, resulta imposible de ignorar. Y si estás viendo ciertas señales, si hay cosas que en los últimos tiempos han estado ocurriendo a tu alrededor que no sabes bien cómo explicar, presta atención, porque lo que es tuyo ya viene en camino, ya está más cerca de lo que crees. La mayoría de las personas pasa por los periodos más importantes de transformación sin saber que está en uno. Sufren el proceso sin entender que es exactamente el proceso que necesitaban. Y cuando al final lo que esperaban llega, cuando el cambio se completa y la nueva realidad se asienta, miran hacia atrás y ven con claridad las señales que estuvieron ahí todo el tiempo. Las señales que les decían que algo grande estaba en preparación. Pero en el momento en que ocurrían, esas señales las confundieron con problemas, con demoras, con señales de que nada estaba funcionando. Hoy quiero hablar contigo exactamente sobre eso, sobre las señales que preceden a lo que esperas, sobre las señales que, cuando las ves, ya sabes que el proceso está activo, que lo que has pedido y lo que has trabajado y lo que has esperado ya está en movimiento. No porque la vida sea predecible, ni porque haya un mapa exacto del proceso, sino porque hay patrones, hay maneras en que la transformación anuncia su llegada. Hay cosas que pasan justo antes de que algo grande se manifieste. Y cuando las reconoces, el periodo de espera cambia de naturaleza. Ya no es una espera ansiosa, es una espera activa, informada, orientada. La primera señal, y una de las más comunes, es la de la aparente desorganización. El periodo justo antes de que algo nuevo llega suele estar marcado por una sensación de que las cosas se están complicando en lugar de simplificarse. Planes que no salen como esperabas. Situaciones que cambian en el último momento. Personas que se van o que cambian en tu vida. Cosas que tenías claras que de repente ya no son tan claras. Una sensación general de que el suelo bajo los pies es un poco menos firme de lo que era antes. Esa sensación asusta. Produce en la mayoría de las personas una reacción de cierre, de retroceso, de querer volver a lo que era conocido, aunque lo conocido no fuera exactamente lo que querían. Porque el caos, aunque sea temporal, aunque sea el caos natural del periodo de transición, se interpreta como una señal de que algo está yendo mal. Y frecuentemente es exactamente lo contrario. Es la señal de que algo está siendo removido para hacer espacio a lo nuevo. Piensa en cualquier etapa de cambio genuino que hayas vivido en tu vida. Antes de que la nueva situación llegara, probablemente hubo un periodo en que lo viejo se desintegró. La relación que terminó antes de que llegaras a la que realmente necesitabas. El trabajo que perdiste antes de encontrar el que te permitió crecer de verdad. La certeza que se rompió antes de que pudieras construir algo más sólido sobre bases más honestas. Ese periodo de desintegración no fue el fracaso, fue el inicio del proceso. La segunda señal es la de los encuentros inesperados. Cuando algo importante está por llegar a tu vida, frecuentemente empieza a preparar el terreno a través de encuentros que en el momento parecen casuales, pero que luego revelan su función. La persona que conoces en un lugar inesperado y que dice algo que necesitabas escuchar. La conversación que se da de manera espontánea y que te abre una perspectiva que no tenías. La situación que te pone en contacto con alguien o con algo que resulta ser exactamente el puente que necesitabas. Estos encuentros tienen una calidad diferente a los encuentros ordinarios. Hay en ellos una sincronía, una sensación de que no son completamente aleatorios, aunque tampoco hayan sido planeados. Y la mayoría de las personas los reconoce en retrospectiva, cuando puede ver con claridad el papel que esa persona o esa conversación jugó en el despliegue de lo que llegó después. Pero si aprendes a reconocerlos en el momento, si desarrollas la sensibilidad para notar cuándo un encuentro tiene esa calidad diferente, puedes responder a ellos con mayor apertura,
con mayor disposición a que ese momento inesperado tenga el peso que puede tener. La tercera señal es la del tema recurrente. Cuando algo que necesitas entender o integrar o resolver empieza a aparecer en múltiples contextos al mismo tiempo, eso no es una coincidencia, es una amplificación. Es el proceso de preparación asegurándose de que el mensaje llegue. El tema que aparece en una conversación, en un libro que abres al azar, en una situación cotidiana, en un sueño, en varias interacciones diferentes durante la misma semana. Esa repetición no es aleatoria. Es señal de que hay algo ahí que merece tu atención, que hay un aprendizaje o una resolución que está lista para ocurrir si le das espacio. Cuando notes un tema que se repite así, en lugar de descartarlo como coincidencia, detente y pregúntate qué hay en ese tema que es relevante para ti en este momento. ¿Qué te está diciendo sobre algo que necesitas ver? Hay una decisión que has estado postergando que ese tema toca de alguna manera. Hay una comprensión que está esperando completarse. La cuarta señal es la de la energía cambiante. Hay momentos, justo antes de que algo llegue, en que la energía cotidiana experimenta un cambio que es difícil de ignorar, pero también difícil de explicar. Puede manifestarse como un cansancio que no tiene una causa física clara, como si el sistema estuviera haciendo un trabajo interno que consume energía de maneras que no son visibles. O puede manifestarse como lo contrario, una vitalidad inesperada, una sensación de estar especialmente alerta o sensible, como si los sentidos estuvieran un poco más finos de lo normal. Esas fluctuaciones de energía, cuando no tienen una causa física evidente, frecuentemente corresponden a procesos internos de preparación y reconfiguración. No se trata de interpretar cada cambio de energía como una señal cósmica. Se trata de prestar suficiente atención a tu propio estado interior como para notar cuando hay algo diferente, cuando el cuerpo o la mente te está diciendo que hay un movimiento ocurriendo, aunque todavía no sea visible en la realidad externa. La quinta señal, y una de las más importantes, es la de la claridad repentina. Hay momentos en los periodos de espera que se destacan por una claridad que no tenías antes. Un momento en que de repente sabes algo que antes no sabías, en que una pieza del rompecabezas que faltaba aparece, en que una pregunta que te había estado perturbando de repente tiene respuesta. Esa claridad no suele llegar como resultado de un esfuerzo directo de comprensión. Llega de manera inesperada, frecuentemente en los momentos más tranquilos. Y cuando llega, tiene una calidad de certeza que la distingue del simple pensamiento o la simple conclusión. Esas claridades repentinas son señales de que el proceso de alineación está ocurriendo. Son el resultado de un procesamiento interno que ha estado ocurriendo aunque no lo vieras. Y frecuentemente son los momentos bisagra del periodo de espera, los momentos que abren la puerta por la que lo esperado finalmente puede entrar. Ahora quiero hablarte de algo diferente, de las señales internas. Porque hasta ahora hemos hablado principalmente de señales que ocurren en el entorno, en las circunstancias, en las personas y situaciones que aparecen. Pero las señales más importantes son las internas, las que ocurren en tu propio sistema, en tu cuerpo, en tu estado emocional, en tu manera de percibir la realidad. Una de las señales internas más poderosas es la sensación de que algo ha cambiado en tu relación con lo que esperas. Un momento en que la ansiedad que acompañaba la espera da paso a algo más parecido a la calma, en que la urgencia se transforma en apertura, en que el miedo de que no llegue se convierte en la confianza tranquila de que llegará. Ese cambio en el estado interno no es la señal de que te has rendido o de que ya no quieres lo que querías. Es la señal de que tu sistema ha llegado al nivel de alineación que permite que lo esperado llegue. Porque hay algo que ya hemos mencionado en esta conversación y que merece repetirse desde este ángulo. Lo que esperas no puede llegar a un sistema que está en el estado de urgencia y miedo. Necesita un sistema que está en el estado de apertura y confianza. Y ese estado no se fuerza. Llega cuando el proceso interno de preparación ha completado lo que tenía que completar. Y cuando llega, lo reconoces.
No porque de repente seas una persona diferente, sino porque hay una calma, una sensación de estar listo, que antes no estaba. Esa calma, esa sensación de estar listo, es quizás la señal más confiable de todas. Cuando la sientes, cuando notas que algo en ti ha soltado la urgencia sin haber renunciado al deseo, presta mucha atención, porque eso significa que el alineamiento está completo. Y cuando el alineamiento está completo, los eventos externos que hacen posible la manifestación de lo que esperas ya están en movimiento. Solo es cuestión de tiempo. Louise Hay hablaba de este estado, el estado previo a la manifestación, como el estado de haber completado el trabajo interior y estar abierto a recibir lo que el exterior tiene listo para darte. Un estado que no puede forzarse, sino que se cultiva con paciencia y con la disposición de trabajar honestamente con todo lo que el proceso interno requiere. Quiero hablarte ahora de otra señal que muy pocas personas identifican como tal, y que por eso frecuentemente interrumpe el proceso justo cuando estaba a punto de completarse. Es la señal del último obstáculo. En los procesos de cambio genuino, justo antes de que lo esperado llegue, frecuentemente aparece un obstáculo. No cualquier obstáculo. Un obstáculo que toca exactamente el punto más sensible, el miedo más profundo, la creencia más resistente. Un obstáculo que parece decir, todo lo que has construido estaba mal, nada de esto va a funcionar, era una ilusión y deberías abandonar. Ese obstáculo es una prueba. No una prueba en el sentido de que alguien la haya diseñado para ponerte a prueba de manera arbitraria. Una prueba en el sentido de que el proceso requiere que hayas construido suficiente fortaleza interior para no colapsar ante el último empujón. Y la mayoría de las personas que no entiende esto, lo interpreta como una señal de fracaso. Se rinde justo cuando estaba a un paso de lo que esperaba. Toma una decisión de retroceso en el momento más inoportuno posible. Cuando aparece ese último obstáculo, cuando hay una dificultad que llega justo cuando pensabas que ya estabas llegando, hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Esto es el fin del proceso o es el último escalón antes de llegar? Porque frecuentemente la intensidad del obstáculo es proporcional a la proximidad del resultado. Cuanto más cerca está lo que esperas, mayor puede ser la resistencia que aparece. No porque la vida sea cruel, ni porque el proceso esté diseñado para hacerte sufrir, sino porque la realidad que estás a punto de entrar requiere una versión de ti que ha demostrado que puede mantenerse firme cuando las cosas se ponen difíciles. Y cuando te mantienes firme ante ese último obstáculo, cuando no cedes al impulso de rendirte que ese obstáculo provoca, cuando lo enfrentas desde la certeza de que ya has llegado tan lejos que retroceder sería absurdo, algo se completa. Algo en el proceso interno se cierra. Y lo que estaba a punto de llegar puede finalmente llegar. Existe también una señal que tiene que ver con las personas que te rodean. Cuando algo importante está por llegar a tu vida, frecuentemente hay un reordenamiento en las relaciones. Personas que han formado parte de tu vida de manera regular de pronto se distancian. Personas que conoces de manera reciente o personas que ya conocías pero que no eran cercanas, de repente empiezan a jugar un papel más importante. Hay un reacomodo de quién está en tu campo y ese reacomodo no es accidental. El entorno de personas que tienes corresponde, de maneras que no siempre son evidentes, al estado en que estás. Cuando el estado cambia, cuando el nivel de alineación con lo que quieres aumenta, las personas que estaban conectadas con el estado anterior ya no encajan de la misma manera, y las personas que corresponden al estado nuevo empiezan a aparecer, a veces de maneras muy inesperadas. Ese reacomodo puede ser doloroso cuando incluye distanciamiento de personas que quieres. Puede sentirse como una pérdida cuando en realidad es una alineación. No significa que esas personas sean malas ni que la relación haya carecido de valor. Significa que estás en un proceso de transformación y que tu campo se está reorganizando para corresponder con la versión de ti que está emergiendo. Hay que nombrar también algo que puede ser difícil de aceptar, pero que es parte honesta de este proceso.
No todas las señales son positivas en apariencia. Algunas de las señales más poderosas de que algo está por llegar vienen disfrazadas de pérdida, de fracaso, de derrumbe. Y la capacidad de ver esas señales con la perspectiva correcta, de entenderlas como parte del proceso en lugar de como el final del proceso, es lo que separa a las personas que eventualmente reciben lo que esperaban de las que se quedan en el umbral sin cruzarlo. La historia está llena de ejemplos de situaciones que en el momento parecieron desastres y que resultaron ser los puntos de inflexión que hicieron posible todo lo que vino después. No porque el sufrimiento sea necesario en sí mismo, sino porque ciertas transformaciones requieren que lo que ya no sirve se disuelva para que lo nuevo tenga espacio. Y ese proceso de disolución, cuando se está dentro de él, no se siente como preparación, se siente como pérdida. La perspectiva no cambia lo que se siente, pero cambia lo que se hace con eso que se siente. Y lo que se hace con ello determina si el proceso lleva al resultado que estaba disponible o si se interrumpe antes de completarse. Quiero ahora hablar de algo muy práctico. ¿Qué hacer cuando ves las señales? Porque reconocer las señales no es suficiente. Lo importante es responder a ellas de una manera que apoye el proceso en lugar de interrumpirlo. Lo primero que puedes hacer cuando reconoces que estás en un periodo de señales es cambiar tu relación con el tiempo. Dejar de obsesionarte con cuándo llegará lo que esperas y empezar a enfocarte en cómo estás usando el tiempo que tienes ahora. Porque el periodo de preparación, aunque a veces se sienta como espera ociosa, raramente lo es. Hay cosas que están ocurriendo internamente y externamente que necesitan el tiempo que parecen estar tomando. Y urgir ese proceso no lo acelera. Solo crea tensión que dificulta la recepción. Lo segundo es mantener la dirección sin aferrarse al resultado específico. Continuar haciendo lo que corresponde, tomando las decisiones que se alinean con lo que quieres, cuidando el estado interno, cultivando la apertura, pero sin obsesionarse con si el resultado llegará exactamente como lo imaginaste, porque lo que llega frecuentemente es mejor que lo que imaginaste y más adecuado para quién eres en el momento en que llega que lo que hubieras podido planificar cuando lo pediste. Lo tercero es prestar atención. No la atención ansiosa que busca en cada evento una confirmación de que el proceso funciona o una señal de que algo está fallando, sino la atención serena que observa con curiosidad genuina lo que está ocurriendo, que nota sin sobreinterpretar, que está abierta sin estar desesperada. Esa calidad de atención es la que te permite ver las señales reales en lugar de proyectar las que quisieras ver. Y lo cuarto, quizás lo más importante, es confiar. No la confianza ciega que ignora la realidad. La confianza informada de alguien que ha visto suficientes veces en su propia vida que los procesos de transformación tienen su propio ritmo y que ese ritmo, aunque no siempre coincida con el deseado, frecuentemente tiene una sabiduría que la impaciencia no puede ver. Lo que es tuyo ya viene en camino. Eso no es un eslogan vacío. Es una descripción de cómo funciona el proceso cuando has hecho el trabajo interno que corresponde, cuando has alineado tu estado con lo que quieres, cuando has creado el espacio para que lo que esperas pueda entrar. El camino ya está trazado, los elementos ya están en movimiento, y las señales que estás viendo son exactamente lo que parecen ser. Anuncios de que la llegada es inminente. Confía en el proceso, confía en las señales y sobre todo, confía en ti mismo para navegar el periodo final con la misma determinación y la misma apertura con que has navegado todo lo que vino antes. Porque si llegaste hasta aquí, si has sostenido el proceso hasta este punto, ya tienes la fortaleza que se necesita para recibir lo que viene. Solo falta dar el último paso, y ese último paso no es un esfuerzo, es una apertura, es dejar que llegue lo que ya viene en camino. Hay algo que me parece fundamental explorar con más detalle, y es la diferencia entre reconocer señales genuinas y buscar señales de manera obsesiva. Porque hay un error muy común que las personas cometen cuando empiezan a entender que la vida les habla a través de señales. Empiezan a buscarlas en cada evento, en cada coincidencia, en cada pequeño detalle de la vida cotidiana,
esperando encontrar confirmación constante de que el proceso avanza. Y esa búsqueda obsesiva de señales es el antídoto de la confianza genuina. La persona que confía de verdad no necesita señales en cada momento. Puede atravesar periodos largos sin ninguna señal aparente y seguir confiando. No porque sea ingenua ni porque ignore la realidad, sino porque su confianza no depende de la confirmación externa continua. Descansa en algo más interno, más estable, más independiente de las circunstancias cambiantes. Las señales que importan no son las que buscas, son las que encuentras cuando no las estás buscando, cuando estás simplemente viviendo, cuando estás presente en tu día sin estar buscando confirmaciones. Esas señales llegan de manera natural, sin esfuerzo, y tienen una calidad de resonancia que las distingue de las coincidencias que la mente ansiosa interpreta como señales porque necesita seguridad. Entonces, una de las cosas más importantes que puedes hacer cuando estás en un periodo de espera y de preparación es exactamente no buscar señales de manera compulsiva. Seguir viviendo, seguir haciendo lo que corresponde, seguir cuidando tu estado interno y dejar que las señales lleguen cuando tienen que llegar, de la manera que tienen que llegar, sin que tengas que salir a buscarlas. Esa actitud de no buscar activamente mientras permaneces abierto pasivamente es exactamente la que permite que el proceso se complete de manera más fluida. Es la actitud del agricultor que ha sembrado, que riega y cuida la tierra, pero que no va a desenterrar la semilla cada día para ver si ya está creciendo. Sabe que el proceso está ocurriendo aunque no sea visible. Sabe que el crecimiento no depende de que lo vigile constantemente. Y esa confianza en el proceso, esa disposición a dejarlo ocurrir sin interferencia ansiosa, es lo que permite que la cosecha llegue cuando le corresponde. Quiero hablarte también de la relación entre las señales y el tiempo, porque una de las fuentes de mayor confusión y mayor sufrimiento en los periodos de espera es la discrepancia entre el tiempo que imaginamos que el proceso debería tomar y el tiempo que realmente toma. Todos tenemos expectativas sobre la velocidad del cambio. Expectativas que frecuentemente están calibradas de manera incorrecta porque no tomamos en cuenta la complejidad del proceso interior, los tiempos de preparación que son invisibles, la cantidad de reconfiguración que necesita ocurrir tanto en nosotros como en el entorno antes de que lo esperado pueda manifestarse. Y cuando el proceso toma más tiempo del que esperábamos, cuando los meses pasan y lo que queríamos sigue sin aparecer, la tendencia natural es interpretar eso como un fracaso, como una señal de que algo está mal, como evidencia de que el proceso no funciona. Y esa interpretación produce una ansiedad que, como hemos explorado, es exactamente lo que más dificulta la llegada de lo que se espera. El tiempo que tarda el proceso no es una señal de nada malo. Es simplemente el tiempo que ese proceso particular, con toda su complejidad y con todas las variables involucradas, requiere para completarse. Y en ese tiempo, aunque no siempre sea visible, están ocurriendo cosas que son necesarias. Personas se están moviendo. Situaciones se están alineando. Partes de ti que todavía no estaban listas se están preparando. El terreno se está preparando de maneras que desde adentro del proceso no siempre se pueden ver. Esto no significa que debas esperar pasivamente sin hacer nada. Ya hemos explorado que la acción alineada es parte del proceso. Significa que la espera no tiene que ser sufrimiento. Puede ser preparación activa. Puede ser el tiempo que usas para crecer en las áreas en que todavía necesitas crecer. Para resolver lo que todavía necesita resolverse, para desarrollar lo que todavía necesita desarrollarse. Y cuando lo que esperabas finalmente llega, cuando miras hacia atrás y ves todo el recorrido, frecuentemente te das cuenta de que el tiempo que parecía demasiado largo era exactamente el tiempo necesario. Que si hubiera llegado antes, no habrías estado listo para recibirlo de la manera en que lo recibes ahora. Que la versión de ti que finalmente lo recibe es una versión más completa, más preparada, más capaz de hacer algo genuinamente valioso con ello que la versión que lo pedía al principio. La señal de que el tiempo del proceso es correcto, aunque no coincida con el tiempo que imaginabas, es la sensación de que cada periodo
aunque parezca estancamiento, te está cambiando. Que cuando miras quién eres ahora comparado con quién eras al principio del proceso, hay una diferencia. Hay un crecimiento, hay una maduración. Y esa diferencia, ese crecimiento, es parte esencial de lo que hace posible recibir lo que esperas de una manera que tenga valor real y durabilidad. Existe una señal de la que quiero hablar especialmente porque es de las más sutiles y de las más subestimadas: el cambio en los sueños. No hablo de los sueños que tienes despierto, las visiones del futuro, las aspiraciones. Hablo de los sueños que tienes dormido, las imágenes y narrativas que genera tu mente mientras duermes. Los sueños son ventanas al procesamiento que ocurre en las capas más profundas del sistema. Y cuando hay un proceso de transformación importante en curso, cuando algo significativo está preparándose para manifestarse, frecuentemente los sueños cambian de naturaleza. Hay personas que en los periodos previos a cambios importantes reportan sueños más vívidos de lo habitual, sueños con una cualidad diferente, con una densidad emocional mayor, sueños que incluyen símbolos de transición, de cruce de umbrales, de llegada a lugares nuevos. Sueños que, aunque no se recuerden completamente, dejan una impresión, una sensación de que algo importante está siendo procesado. No todos los sueños son señales en este sentido, y no hace falta convertir cada sueño en un objeto de análisis o de interpretación ansiosa. Pero cuando hay un cambio notable en la cualidad de los sueños, cuando hay una frecuencia mayor de sueños que dejan una impresión significativa, eso puede ser una señal de que el procesamiento interno está en una fase especialmente activa. Y esa actividad interna, aunque invisible durante el día, está preparando el terreno para algo que se manifestará cuando esté listo. Quiero también mencionar algo sobre la señal que viene de la naturaleza, no de manera mística ni sobrenatural, sino de manera muy concreta y muy práctica. Cuando estás atento a tu entorno natural, cuando tienes espacios en tu vida para estar en contacto con la naturaleza, aunque sea brevemente, comienzas a desarrollar una sensibilidad que tiene un efecto real en tu capacidad de leer tu propio proceso interior. La naturaleza tiene ritmos que son mucho más lentos y más profundos que los ritmos artificiales de la vida moderna. Tiene estaciones que muestran de manera visible que los periodos de aparente muerte o de quietud son parte del ciclo de crecimiento y no señales de que el crecimiento terminó. El invierno no es el fracaso del otoño, es la preparación de la primavera. Y ese principio, tan obvio en la naturaleza, es tan difícil de aplicar a la propia vida porque desde adentro del invierno interior la primavera parece imposible. Pero la naturaleza te recuerda que el ciclo funciona, que el proceso tiene su ritmo, que la quietud tiene su función. Y esa recordación, cuando la recibes de manera sensorial, cuando la vives en el cuerpo en lugar de solo pensarla intelectualmente, tiene un efecto de calma y de confianza que el pensamiento solo no puede producir. Hay una práctica muy sencilla que puede ayudarte a mantenerte abierto a las señales sin caer en la búsqueda obsesiva. Se llama simplemente prestar atención. No la atención ansiosa que busca confirmación, la atención serena que observa con curiosidad genuina lo que está presente. En cada día, en cada conversación, en cada situación, hay información. Hay señales de lo que está ocurriendo en el proceso más amplio. Y cuando desarrollas el hábito de observar con esa atención serena, cuando te haces la pregunta de qué está tratando de decirme esta situación en lugar de qué significa esto para mi plan de llegar a donde quiero llegar, empiezas a leer la vida de una manera diferente. No todo lo que observas es una señal sobre tu proceso personal. Mucho de lo que ocurre en la vida cotidiana es simplemente lo que es. Pero hay momentos, hay conversaciones, hay eventos que tienen una resonancia diferente. Y cuando desarrollas la sensibilidad para notar esa resonancia, cuando no la descarta automáticamente como coincidencia pero tampoco la sobrecarga con interpretaciones, puedes usar esa información de manera muy práctica para orientar tu atención, para tomar decisiones, para ajustar tu camino con la información que el proceso mismo te está dando. Quiero cerrar con algo
que creo que es el corazón de todo lo que hemos explorado hoy. Las señales son útiles. Son información valiosa sobre el estado del proceso. Pero en última instancia, la confianza que te permite atravesar el periodo de espera sin colapsar no viene de las señales, viene de algo más profundo. Viene de haber trabajado honestamente con tu proceso interior, de haber hecho las preguntas difíciles y de haber estado dispuesto a escuchar las respuestas, aunque no siempre fueran las que querías escuchar, de haber soltado lo que necesitaba soltarse, aunque doliera soltarlo, de haber crecido en las áreas en que el proceso te pedía crecer, de haber confiado en los momentos en que el miedo quería tomar el control, de haber seguido avanzando cuando lo más fácil hubiera sido rendirse. Esa confianza, ganada a través del trabajo genuino y no solo declarada como una actitud, es la más sólida que existe. No se tambalea ante las demoras, ni ante los obstáculos, ni ante los momentos en que las señales escasean. Descansa en algo que está más allá de las circunstancias, la certeza interior de que lo que es tuyo llega cuando tiene que llegar, y de que en el tiempo de preparación que el proceso requiere hay un valor que solo se puede entender en retrospectiva, pero que es real mientras ocurre. Lo que es tuyo ya viene en camino. Confía en eso, no de manera pasiva, no mientras esperas sin hacer nada. Confía mientras actúas, confía mientras creces. Confía mientras te preparas para recibir lo que viene con la mejor versión de ti mismo que puedes ser en este momento. Y cuando llegue, cuando finalmente cruce el umbral de tu realidad y se establezca en tu vida, vas a entender con una claridad que ninguna explicación previa podría haber dado que el momento en que llegó fue exactamente el momento correcto. Las señales decían la verdad. El proceso hacía su trabajo. Y tú, en medio de todo, estabas construyendo exactamente lo que se necesitaba construir para poder recibir lo que viene. Hay todavía algo más que quiero decirte sobre las señales, porque hay un tipo específico de señal que no hemos mencionado y que es de las más frecuentes y de las más mal interpretadas. Es la señal que viene a través de los demás, no de las personas que te dan consejos directos ni de las que te dicen lo que tienes que hacer, sino de las historias de otras personas, de sus experiencias, de lo que ves que les ocurre a quienes te rodean. Cuando estás en un periodo de preparación para algo que esperas, con frecuencia empiezan a aparecer en tu vida historias de personas que recibieron algo similar, no necesariamente de manera directa, no como un ejemplo que alguien te presenta, sino en conversaciones casuales, en noticias que escuchas, en historias que llegas a conocer de maneras que no buscaste. Y esas historias tienen una función. Te muestran que lo que esperas es posible, que no eres el primero ni el único en haber esperado algo así y en haberlo recibido, que hay un camino, que otros lo han recorrido, que el resultado que buscas tiene precedentes. La mente ansiosa frecuentemente usa las historias de los demás de manera diferente. Las usa para compararse, para sentir que los demás reciben mientras ella espera, para alimentar la narrativa de que hay algo especial en quienes lo lograron que ella no tiene. Pero cuando estás en un estado de apertura, cuando lees esas historias sin el filtro de la comparación, las ves como lo que son: señales de que es posible, evidencias de que el proceso funciona, testimonios de que lo que viene puede realmente llegar. Úsalas así, no para comparar tu velocidad con la de otro, ni para sentir que tu proceso es inferior porque tardó más o porque fue diferente, sino para confirmar que lo que esperas tiene realidad, que otros lo han tocado, que tú también puedes. Existe también una señal que está en el cuerpo y que ya mencionamos brevemente, pero que merece una exploración más específica. Es la señal que viene de los sueños mientras estás despierto. No los planes ni las metas estructuradas, sino esos momentos en que la imaginación vaga de manera espontánea hacia escenarios que todavía no son reales, pero que se sienten posibles. Momentos en que te encuentras pensando no en si lo que esperas llegará, sino en cómo va a ser cuando llegue, en los detalles de esa realidad nueva, en cómo te vas a sentir, en qué vas a hacer, en cómo va a ser tu vida cuando eso que esperas sea ya parte de ella.
Ese tipo de imaginación espontánea, que no viene del esfuerzo deliberado de visualizar, sino que aparece de manera natural, es una señal de que tu sistema interno ya está procesando la nueva realidad como algo que pertenece a tu campo de posibilidades reales. Ya no la percibe como algo lejano o imposible. Ya la está incorporando de alguna manera a su mapa de lo que puede ser. Y ese procesamiento interno es una señal muy clara de que el alineamiento está ocurriendo. También quiero hablarte de algo que puede sonar pequeño, pero que en realidad es una de las señales más confiables de todas: la fluidez. Cuando algo está a punto de llegar, cuando el proceso está avanzado en su fase de preparación, frecuentemente hay una sensación de mayor fluidez en ciertas áreas de la vida. Cosas que antes costaban esfuerzo empiezan a fluir con más facilidad. Conversaciones que antes se sentían difíciles se vuelven más naturales. Situaciones que antes generaban ansiedad se pueden navegar con mayor calma. Esa fluidez no es casualidad ni es el resultado de que las circunstancias externas hayan mejorado. Es el resultado del trabajo interior que ha ido haciendo. A medida que el proceso de preparación avanza, a medida que vas soltando las resistencias internas, las creencias limitantes, las tensiones que el miedo mantenía, el sistema se vuelve más fluido, y esa fluidez interna se refleja en una mayor fluidez en la interacción con el mundo exterior. Cuando notes esa fluidez, cuando notes que las cosas fluyen un poco más fácil de lo habitual, que hay menos fricción en la vida cotidiana, que hay momentos de una facilidad que contrasta con la dificultad habitual, presta atención. No para darlo por sentado, no para bajar la guardia pensando que ya todo está resuelto, sino para reconocerlo como lo que es, una señal de que estás más alineado, de que el proceso está avanzando, de que lo que esperas está más cerca. Y desde ese reconocimiento, desde esa gratitud por la fluidez que ya está presente, el estado interno mejora todavía más. La gratitud por lo que ya funciona crea más de lo que funciona. La apreciación de la fluidez presente invita a más fluidez. Y ese ciclo virtuoso es el que finalmente crea las condiciones perfectas para que lo que esperas aterrice de manera suave y completa. Existe una última señal sobre la que quiero hablarte antes de terminar, y es la más personal de todas: la voz interior que dice ya. No de manera dramática, no como un anuncio extravagante, sino como una certeza tranquila que a veces aparece en los momentos más inesperados. Una sensación de que lo que has estado esperando ya ocurrió en algún nivel, aunque todavía no sea visible en tu realidad material. Una calma que no tiene una razón lógica para existir en ese momento, pero que existe de todas formas. Esa voz, esa certeza tranquila, es la señal más confiable de todas, porque no viene de la mente calculadora que analiza probabilidades. No viene del ego que quiere confirmar que tiene razón. Viene de algo más profundo, de esa parte tuya que ya sabe lo que la superficie todavía no puede ver. Y cuando esa parte habla, aunque sea en un susurro, aunque la mente racional tenga 1000 razones para dudar, vale la pena escucharla. No significa que tengas que actuar de manera ciega, ni que ignores la realidad. Significa que cuando esa certeza profunda está presente, puedes respirar un poco más fácil, puedes soltar un poco más de la urgencia, puedes confiar un poco más en que el proceso que has comenzado tiene su propio impulso y su propia dirección, y que tu trabajo en este momento es simplemente no interponerte en su camino. Lo que es tuyo ya viene en camino. Las señales te lo están diciendo. Y ahora, con la claridad de saber leerlas, con la comprensión de que el proceso trabaja aunque no siempre sea visible, con la confianza ganada de que lo que se prepara en el interior siempre encuentra su expresión en el exterior, puedes seguir adelante, un paso a la vez, con apertura, con paciencia activa, con la certeza tranquila de quien sabe que el camino ya está trazado, que la llegada ya está acordada, y que lo único que queda es recorrer con elegancia el tramo final.